Este es un podcast de la Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial titulado Infancias que nos interpelan. Hoy nos sumergimos en las concepciones de infancia desde distintas voces que habitan nuestro territorio. A través de esta conversación exploramos qué significa ser niño o niña en Colombia, qué piensan, qué sueñan y cuáles son las realidades que los atraviesan. Este podcast se realiza en el marco de la Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías, como un ejercicio de diálogo, escucha y análisis. Para este episodio contamos con la valiosa participación de dos invitadas muy especiales. Por un lado, la educadora y activista Claudia Saboya Orjuela, quien ha dedicado gran parte de su trabajo a la reflexión pedagógica. Mi nombre es Claudia Saboya Orjuela, licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía y con maestría en Innovación Educativa de la Universidad de La Rioja, en España. Soy docente postprimaria de grado sexto a grado 11 en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen del municipio de Junín, en Cundinamarca. Por otro lado, escucharemos la voz de Camila Zamudio, una niña de 9 años, estudiante de una escuela en Bogotá, que con sus palabras nos recuerda la importancia de escuchar a las infancias. Hola, me llamo Camila Zamudio Montaña, estoy en el grado cuarto, tengo 9 años, este año cumplo los 10. Estoy en el colegio Ana Restrepo del Corral. Comencemos por lo más cercano. ¿Cuáles son las características de los niños y niñas del territorio en el que viven o trabajan? Escribir, hacer nuestros hobbies favoritos, pintar, leer y cocinar a veces. Mis amigos les gusta jugar fútbol igual que a mí, jugamos muy seguido, estudiar, hacemos tareas. Se puede decir que una de las principales características de las niñas y los niños de mi entorno rural es que son personas aún con curiosidad, con mucha motivación por el juego, por querer distraerse, reír, divertirse, tomar muchas de las situaciones que se viven en la escuela sin preocupación y diría yo sin seriedad, digamos, como sin esa seriedad que impone pues la mirada adulta frente a los procesos que particularmente se viven en la escuela, que es donde pues en mi caso tengo, digamos, contacto con estas niñas y estos niños. Además de eso también una de sus particularidades es, digamos, el trabajo rural que se impone desde muy pequeños y muy pequeñas, ya sea haciendo trabajos en casa, particularmente las niñas, o asumiendo trabajos de cuidado del campo en los niños. ¿Qué piensan estos niños y niñas? ¿Qué les interesa? ¿Qué desean? Imagino yo que deben pensar pues muchas cosas, ¿no? Y deben pensar un montón de cosas sobre muchos temas, pero desde mi lugar de profe, creo que algo que podemos inferir sobre lo que piensan, por ejemplo, en relación a la escuela, es su pertinencia para la vida. Creo que con los retos actuales, el contexto actual, la era en la que estamos viviendo, preguntarse por el sentido de la escuela, por estar dentro de un espacio digamos encerrado, que a veces limita su contacto con el campo, con el afuera y demás, pues les hará cuestionarse eso, para qué estar más de 6 horas al día en la escuela aprendiendo ciertas cosas. Creo que también uno de los pensamientos, y en algún momento un diálogo que sosteníamos con una de las niñas, es el tema de sentirse escuchado, como estos pensamientos sobre
como su lugar en la sociedad y lo importante que puede llegar a ser sus opiniones para las personas adultas que los están rodeando, las profes, sus familias, sus personas de referencia. Creo que esos son pensamientos que podrían, digamos, considerarse como genéricos. Yo a veces pienso en anime, cosas que me gustan, en mis juegos favoritos, en que podría llegar a ser una gran actriz, artista o ingeniera de ahorros. Podría también estar en un mundo probablemente de fantasías a veces, que me están gustando, digamos, chisme, manualidades que aprendimos a hacer, planes para jugar fútbol. ¿Existen diferencias entre niños y niñas en sus experiencias y formas de vivir la infancia? Digamos, la profesora nos dijo que las mujeres no podían jugar fútbol, ya que no era mixto, pero al final nosotras dijimos, sí, profe, nosotros queremos jugar, y nos dejó. Otra diferencia podría ser estatura, edad, color de ojos, pelo, pensamientos, creatividad. Sí, creo que es evidente que esta sociedad marca las diferencias entre hombres y mujeres y eso pues se traslada a los roles que se le entregan a los niños y a las niñas. Obviamente pues una de las diferencias será biológica y también cultural en la medida en que se entregan ciertas tareas, ciertos lugares a las niñas y otros a los niños. Los roles de cuidado al interior de la casa son principalmente asumidos por las niñas, sobre todo cuando tienen hermanos menores y muchas veces también hermanos mayores en casa, y pues unos roles más del trabajo físico, del mantenimiento de las fincas, de las granjas y demás, pues se le entrega a los niños. Estas pues son, insisto, como roles asumidos como de los lugares adultos, del adultocentrismo, que traslada o que solapa como lo que deberían ser las niñas y los niños para que a futuro sean funcionales a la sociedad y a las dinámicas sociales que pues mantienen estos roles de género como muy, muy marcado. Creo que esa es una de las principales diferencias y que también en la escuela pueden verse estos roles de manera sesgada cuando las niñas ocupan un lugar como pasivo, como de estar ahí quietas, juiciosas, en silencio, mientras que los niños ocupan el lugar del ruido, de la bulla, de los espacios públicos y digamos del amplio espacio, así como de ocupar mucho lugar en la escuela, mientras que las niñas se les reduce a ocupar lugares como muy limitados, como quedarse dentro de su puesto, dentro de su silla y demás. Cuesta mucho sacar, digamos, como eliminar estos imaginarios, pese a que se hagan diferentes dinámicas o alternativas, porque, pues, lo que decía ahorita es una lucha que es social, que es cultural, que es, digamos, política y demás. ¿Y los niños y niñas indígenas o afrodescendientes en qué se diferencian? ¿Qué aprendizajes nos ofrecen sus vivencias? Pues diferencias, digamos, algunos vienen en otros lugares, hablan en otras lenguas, otras culturas, creen en diferentes dioses, o capaz solo en uno, no sé. Tienen diferentes gustos, o también pueden tener celebraciones, carnavales, comidas típicas, tener diferente clima, tendrían diferente personalidad. Camila, ¿tú crees que por ser indígena o ser afrodescendiente, un niño sería diferente a otro de la ciudad? No, para mí pues
que respetar a las otras regiones y todos deberíamos tener el mismo derecho. Sí, también considero que existen diferencias entre el lugar, llamémoslo como de procedencia o de identidad étnica de niñas y niños indígenas o afrodescendientes con niños crecidos en la ruralidad o en sectores netamente campesinos. Y creo que estas diferencias si son, digamos, tratadas desde lugares éticos, políticos, apuntan más al entendimiento de la diversidad, de la pluridiversidad y no como desde el señalamiento. Obviamente las niñas y los niños que crecen en entornos indígenas, afrodescendientes, tienen un lugar de enunciación, por ejemplo, frente a la naturaleza, a la cosmovisión, a la espiritualidad, totalmente diferente a las personas que somos oriundas, no sé, de la ciudad o de sectores más campesinos. Y eso pues hace que sea un poco más sencillo para una niña o un niño afro o indígena entender, por ejemplo, el sentido de lo comunitario, de la crianza colectiva, que son pues principios característicos de estas comunidades, mientras que la individualidad, la privacidad, lo privado hace parte de las características de los entornos más rurales o más urbanos. Para cerrar, ¿qué diferencian a los niños y niñas de los adultos? ¿Qué es lo propio, lo irrenunciable de la infancia? Pues que los adultos a veces no entienden muy bien a los niños porque, digamos, los niños están en un mundo más de fantasía, tienen más... hay a veces que los adultos no entienden, digamos, el cuento del Principito fue para que las personas como que entendieran a los niños y también que tuvieran harta creatividad. Los niños a veces pueden tener más creatividad, más juegos, juegan más, son menos maduros a veces. Los adultos, digamos, trabajan más que los niños, son maduros. Pues a veces se enojan mucho. Son más autónomos, son independientes y no están tanto en el mundo de fantasías que están viviendo los niños y tampoco entienden muy bien las emociones de un niño, de lo que quiere expresar a veces. Creo que una diferencia muy marcada y que en algún momento señala la educación popular es el tema de la curiosidad. Creo que las niñas y los niños son personas que logran generar asombro todavía por situaciones que para las miradas adultas pueden ser cotidianas o sin importancia. Y creo que esa curiosidad motiva a las niñas y a los niños a ser personas más alegres, que improvisan, que son capaces de decir con sus palabras lo que sienten y lo que piensan sin ningún tipo de sesgo o mirada malintencionada. Mientras que los adultos a lo largo de la vida vamos perdiendo como ese derecho a ser curiosos y se nos va obligando a encasillarnos para poder, digamos, funcionar y responder por las dinámicas impuestas de los sistemas en los que pues debemos vivir o sobrevivir. Creo que esa diferencia de la alegría y la curiosidad para mí sería como la más importante frente a los adultos. ¿Qué sería lo propio de los niños? Yo creo que el derecho a ser niños, y eso implica el derecho a jugar, el derecho a preguntarse, el derecho
a sentir, el derecho a tener a alguien que digamos que lo oriente y le guíe, ¿sí? Como, porque pues no todas las personas adultas pues somos malas o malos con los niños. Entonces creo que ese derecho a tener a alguien que le acompañe el camino es una de las cosas que considero propios de los niños, porque muchas veces cuando crecemos, creo que los adultos sentimos que no tenemos derecho a buscar ayuda para resolver situaciones emocionales, personales y demás. Creo que sería eso. Agradecemos profundamente a nuestras invitadas por compartir sus voces. Escuchar sus miradas nos invita a reconocer que la infancia no es una etapa menor, sino un territorio vital, político, lleno de lenguajes y derechos. Y queremos dejar una pregunta para ustedes, oyentes. ¿Qué tanto escuchamos a la infancia desde nuestras prácticas como educadores y ciudadanos y ciudadanas? Porque, como dice Nadia Fink, las infancias no necesitan príncipes ni castillos, necesitan respeto, juego y libertad. Este podcast fue producido por Lisbeth Montaña Erazo en el marco de la Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías. Voces invitadas, Claudia Saboya Barjuela y Camila Zamudio Montaña. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.